Grabar, muchachos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jimmy Santiago Narváez Bonilla y mi grupo está conformado por Diana Sofía Costa Benavides, Juan Manuel Posada Delgado, Germán Esteban Guerra Fajardo y Diana Carolina Payares Chávez. El día de hoy realizaremos el video respectivamente a la resistencia al corte en suelos. Bueno, la teoría de Mohr-Coulomb es un modelo matemático que se utiliza para describir la respuesta de los materiales como hormigón o agregados de partículas en el suelo a esfuerzo cortante, así también como la tensión normal. Bueno, la mayoría de los materiales se comportan siguiendo esta teoría, al menos pues en alguna parte del corte. En general, la teoría se aplica a materiales para los que la resistencia a la compresión es mucho más superior a la resistencia de la tracción. Bueno, la teoría explica que el corte de un material se produce por una combinación entre tensión normal y tensión tangencial, y que cuando mayor sea la tensión normal, mayor será la tensión tangencial que necesita para cortar el material. Bueno, en la ingeniería geotécnica se utiliza para definir la resistencia al corte de suelos y rocas en diferentes casos de tensión efectiva. En la ingeniería estructural se utiliza para determinar la carga de rotura, así como el ángulo de rotura o de fractura en desplazamientos materiales frágiles o cerámicos. La hipótesis de Coulomb se emplea para determinar la combinación de esfuerzo cortante normal que causa una fractura en el material. Bueno, el círculo de Mohr se utiliza para determinar los ángulos donde estas tensiones sean máximas. Generalmente la rotura se producirá para el caso de tensión principal máxima. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Mohr en 1900 presentó una teoría para la rotura de los materiales. Esta teoría sostiene que un material falla debido a la combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, y no de cualquier esfuerzo normal o cortante solo. Por lo tanto, la relación funcional entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en un plano de falla se puede expresar de la siguiente forma. Teta es el esfuerzo cortante en el plano de falla, sigma es el esfuerzo normal del plano de falla. Bueno, en las siguientes diapositivas miramos que el criterio de falla de Mohr-Coulomb se presenta o representa por la envolvente lineal en los círculos de Mohr, que producen la rotura. La relación de esta envolvente se expresa en la siguiente fórmula, donde tau es el esfuerzo cortante, sigma es el esfuerzo normal y c es la intersección de la línea de fallo con el eje del esfuerzo cortante, y esto se le llama cohesión. También tenemos en cuenta que tau es la pendiente del ángulo del envolvente, que también se llama ángulo de rozamiento interno. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos una gráfica donde miramos cómo se relaciona el envolvente de Mohr con los puntos de intersección entre el círculo y la envolvente, y esto se lo puede definir como estado tensional, donde la probeta puede fallar. Bueno, también sabemos que desde un punto de vista geométrico, los puntos que se encuentran por debajo de la recta de resistencia intrínseca están en dominio elástico, mientras que los que se sitúan en encima se encuentran en el dominio plástico. Bueno, esto se puede decir que es por un estado de rotura, pues cuando el material está sometido a un estado de tensiones que superan su resistencia, se introduce en esta deformación permanente. Bueno, RQ afirma que compactar es dar al suelo una deformación que se desea conservar para deformar el suelo de manera irreversible, y es preciso para introducir en él tensiones de corte suficientes. Como lo vemos en la diapositiva anterior, esto fue sacado de un paper científico de Oyola Guzmán y Vaca Oyola en el año 2018 para la revista de Arquitectura e Ingeniería. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es en Y el esfuerzo cortante y en X el esfuerzo normal, y podemos ver representado el envolvente de falla de Mohr y el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Bueno, el envolvente de falla también está definida por la ecuación y es una curva. Para la mayoría de los problemas de mecánica de suelos, es suficiente para aproximarse al esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo. Bueno, y la envolvente se puede aproximar a una línea recta para diferenciar los estados de confinamiento.
Al definir un envolvente lineal se definen dos variables que describen la recta que podemos ver, que son el ángulo de fricción interna y la cohesión. Bueno, vamos a definir qué es el ángulo de rozamiento interno o ángulo de fricción. Este se entiende como una propiedad que tienen los materiales granulares, el cual tiene una interpretación física sencilla al estar relacionada con el ángulo de reposo máximo posible para una pendiente y bueno, es el conjunto de dicho material granular. Bueno, también podemos decir que el ángulo de rozamiento interno a veces interviene en el diseño de equipos para el procesado de partículas sólidas. Como ejemplos tenemos que se puede usar para el diseño de un silo de almacenaje o el dimensionado de una cinta transportadora para materiales granulosos. Bueno, igualmente en geotecnia y geología, el ángulo de rozamiento interno es importante para determinar la estabilidad de taludes, la resistencia de una cimentación o para el cálculo o empuje de tierras. Y el ángulo de fricción interna, que se representa con la letra tau, tau depende inicialmente de factores como la compacidad del material, de la forma de los granos, de su grosor y de su granulometría. Fue investigado de un artículo de González de Celis en el año 2014 para la revista de Ciencia e Ingeniería. Bueno, en la otra diapositiva definimos lo que es cohesión. Bueno, la cohesión es una cualidad en la cual las partículas se mantienen unidas por virtud de fuerzas internas, que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contacto de cada partícula tiene con la siguiente. En consecuencia, la cohesión es mayor cuando más finas son las partículas del terreno. Ahora vamos a explicar más a fondo el envolvente de falla como tal. Pues teniendo en cuenta el criterio de falla de Moore-Coulomb y teniendo en cuenta su teoría, se resalta que es una relación funcional entre un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante sobre un plano de falla. Ahí podemos ver la fórmula principal. Más sin embargo, el envolvente de falla se define por más que todo la ecuación anterior, ¿verdad? Y como mencionamos anteriormente, es una línea curva. Y pues para la mayoría de los problemas en mecánica de suelos o esas situaciones, generalmente se aproxima el esfuerzo cortante sobre el plano de falla, como una función lineal del esfuerzo normal. Y esta relación se describe como la segunda ecuación que aparece ahí, donde se resaltan la cohesión, el ángulo y el ángulo de fricción interna. Esta ecuación precisamente ya con la relación se llama criterio de falla de Moore-Coulomb. Continúen, por favor. Vamos a hablar de la representación en el plano y su importancia. Y podemos ver la siguiente gráfica y el significado de esta gráfica o de la envolvente de falla puede traducirse o digamos explicarse como lo siguiente. O sea, si el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre un plano en una masa del suelo son tales que son representados por el punto A, como se puede ver ahí, entonces no ocurrirá una falla cortante a lo largo de ese plano, ¿verdad? Si el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre un plano son representados por el punto B, entonces ocurrirá una falla cortante a lo largo de ese plano. Un estado de esfuerzo sobre un plano representado por el punto C no existe porque este queda por encima o por arriba del envolvente de falla y la falla cortante ya habría ocurrido en el suelo, digámoslo así, en ese caso ya habría ocurrido. Y hablando de la importancia, digamos que en la práctica normal de ingeniería se define como una recta aproximada, como ya mencionó mi compañera anteriormente, dentro de un rango seleccionado de esfuerzos. Y cabe resaltar que es muy importante utilizar la envolvente de falla real para cada nivel de esfuerzos en la estabilidad de taludes. Ahora vamos a continuar con la siguiente gráfica, la cual puede definirse, o mejor dicho, aquí se pueden ver diferentes círculos o circunferencias
Bueno, cada uno de ellos significa algo diferente. Por ejemplo, los círculos verde, negro y rojo representan el mismo material para diferentes niveles de confinamiento, em, los cuales se han llevado hasta su punto de falla. El círculo verde representa el menor confinamiento, tanto así para que se diera esa falla, eh, para que se diera esa falla, el esfuerzo como tal pasó de compresión a tensión. En orden de confinamiento, el que le sigue es el círculo negro, posteriormente el círculo rojo, el cual tiene el mayor nivel de confinamiento. Aunque podemos ver que el nivel de confinamiento incrementa la magnitud del esfuerzo cortante de falla, como tal, el plano de falla sigue siendo el mismo, ¿verdad? Si para esta misma gráfica analizáramos un material con mejores características, esto se vería reflejado en una pendiente más pronunciada de la línea FH o un incremento del valor C. Bueno, y los estados de esfuerzos bajo la línea FH representan condiciones estables. La falla ocurre cuando el plano analizado se intersecta con la curva de envolvente de falla, o en otras palabras, es el punto donde el círculo es tangente a la curva envolvente de la falla. Por ejemplo, el círculo azul que se puede observar ahí representa un estado de esfuerzos en donde en ningún plano se representa la falla. El siguiente tema del cual vamos a realizar la exposición es la determinación en laboratorio de los parámetros de resistencia por cortante. Dice que aquí se tienen en cuenta los siguientes métodos, que son la prueba de corte directo y también la prueba triaxial. La primera de la cual vamos a hablar es la prueba de corte directo. Dice que aquí se tienen en cuenta las instrucciones de la norma INVIAS 154 para determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo, la cual esté consolidada y drenada. Esto dice que se puede realizar en todo tipo de muestra de suelo, ya sea alterada o inalterada. Este fragmento fue extraído de una revista científica presentada por presentada por José Luis Sarmiento Escalante y Freddy Buitrago Melo. Dice que esta por lo general se la conoce como la prueba más simple para realizar un corte a una muestra de suelo respecto a otra, y dice que esta se da a lo largo de un plano con el fin de alcanzar la falla mediante la fuerza de acción de corte. Dice que este se puede aplicar a los dos tipos de muestras, ya sea muestras en forma cilíndrica o muestras en forma cuadrada. Dice que para, para, para realizarles el corte a las muestras de suelo, estas tienen que tener las siguientes medidas. En área tienen que tener de 20 a 25 centímetros cuadrados aproximadamente y una sección transversal de 20 a 30 milímetros de altura. La instrumentación que se requiere para este tipo de corte es, valga la redundancia, es el equipo de corte directo, que se puede observar una imagen aquí cómo se representa. Los elementos de este equipo son una cámara redonda de 50.8 milímetros de diámetro, una cámara de corte de 63.5 milímetros de lado, un transductor de fuerza de 2.5 kilonewtons, un indicador de carátula, pesas para la aplicación de fuerzas verticales, un comparador de carátula digital, un computador de pantalla táctil. También se requiere un software para registro de datos y consulta y un pedestal para el computador. Como podemos observar en esta imagen, es un diagrama de la cámara de corte de la muestra. Aquí es donde ocurre el proceso de corte directo y se tiene que introducir la muestra, ya sea una cuadrada o una redonda, en dicha cámara. Y en esta también dice que se utilizan las piedras porosas y la placa de carga. La placa de carga se encarga de ejercer la fuerza normal y el resto del equipo dice que se encarga de generar el corte directo a esta muestra de suelo. También dice que se requiere el uso de las piedras porosas para drenar por completo la muestra de suelo con la que se está trabajando. El procedimiento para este tipo de corte es el siguiente. Primero dice que se tiene que preparar la muestra para que se pueda trabajar con un material homogéneo. Dice que la muestra se debe colocar en la cámara y se lleva al equipo de corte verificando que el equipo esté en su máxima velocidad. Después de que se procede con la etapa de consolidación, colocan una carga en el sistema para determinar la deformación vertical y con ayuda del indicador de carátula se establece una lectura inicial. Después se debe agregar otro indicador de carátula para determinar la deformación horizontal y finalmente para ya determinar el corte se debe accionar el equipo generando tanto el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal para que se pueda realizar el corte.
Los cálculos a realizar son los siguientes. El esfuerzo normal, que se expresa de la siguiente manera, que es fuerza normal sobre área de la sección transversal de la muestra. El esfuerzo cortante, que es la resistencia al esfuerzo de corte sobre el área de la sección transversal de la muestra. La ecuación de recta promedio, que es T sub F, es igual a sigma por la tangente del ángulo. La ecuación del ángulo de fricción es tangente a la menos 1 de T sub F sobre sigma. Y la variación de resistencia final es tau sub ult, y esto es igual a sigma por la tangente del ángulo sub ult. Como se puede observar aquí, tomé como referencia un ejemplo de un laboratorio que ya se realizó en la materia de laboratorio de geotecnia, que es una gráfica de esfuerzo normal versus esfuerzo cortante. Aquí se puede observar las siguientes líneas que hacen referencia a unas cargas que se le aplica una muestra de suelo. Aquí se puede observar que hay una línea de color azul que representa dicha carga, una blanca que representa otro tipo de carga y una amarilla que representa otro tipo de carga. Los valores que se obtienen tanto para las ecuaciones tanto para las ecuaciones de esfuerzo normal y esfuerzo cortante se pueden expresar en esta gráfica. Pero si ya se busca calcular la gráfica de corte directo, aquí lo que se tiene que tener en cuenta es el valor de la ecuación y el ángulo de fricción, para que al expresar ya la gráfica en el Excel, esta nos permita obtener como resultado una línea completamente recta. Como siguiente método tenemos la prueba triaxial. Dice que esta se considera uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de resistencia cortante. Dice que se utiliza de manera amplia en la investigación y dice que se considera confiable por las siguientes razones. La primera es que se proporciona información del comportamiento esfuerzo de formación de un suelo, ya que en el corte directo no se permite o no proporciona esta información de manera clara. Aquí dice que también proporciona las condiciones de esfuerzo más uniformes que la prueba de corte directo y también proporciona más flexibilidad en términos de la trayectoria de carga. La instrumentación que se requiere para este tipo de corte es la siguiente. Es el equipo de prueba triaxial en el cual tiene los siguientes elementos. Dice que tiene una celda de carga, un transductor de desplazamiento de 0 a 50 milímetros, un panel de control principal, un panel de control auxiliar, 3 celdas triaxiales, accesorios para muestras de 70 milímetros y accesorios de tipo 1 y 2. En accesorios de tipo 1 y 2 pueden ir las membranas de látex, un ensanchador de membrana, anillos o ring, herramientas de colocación o ring, piedras porosas de 6 milímetros de espesor, molde de compactación de 2 partes y un molde partido para vacío de 2 vías. En accesorios de tipo 2 dice que se tiene un compresor de aire para ensayo triaxial, una bomba de vacío, un aceite para bomba de vacío y una computadora personal con los programas ya instalados para la ejecución de las pruebas o ensayos. El procedimiento que se sigue en este tipo de corte es el siguiente. En este ensayo se debe someter una probeta cilíndrica, la cual debe estar preparada con una relación de 2 veces el diámetro y que debe estar confinada por una presión hidráulica en estado constante. Dice que aquí se tiene que añadir una carga vertical que debe crecer con velocidad constante hasta alcanzar el punto de rotura o el punto de falla. Dice que aquí existen 3 tipos de ensayos triaxiales, que son prueba consolidada drenada, que también se le expresa como CD, prueba no drenada, que se le expresa con CU, y prueba no consolidada no drenada, que se le expresa con W. Primero tenemos la prueba consolidada drenada. Dice que en esta prueba la muestra se somete a presión confinada envolvente por la presión del fluido de la cámara. Como se puede observar en la imagen, aquí se realiza el proceso de la prueba consolidada. Ahora mi compañero Germán me colaborará para complementar la explicación de este tipo de corte. Esta clasificación se hace en 3 grupos, de la siguiente manera. Para el ensayo no consolidados no drenados, el corte se hace antes de consolidar la muestra bajo la carga normal. Es similar al ensayo triaxial, el cual se aplicará más adelante. Para el ensayo consolidado no drenado, se aplica una fuerza normal, se observa desplazamiento vertical hasta que para el asentamiento antes de aplicar la fuerza cortante, similar al ensayo triaxial. Por tercera, para el ensayo consolidado drenado se aplica la fuerza normal. La aplicación del corte se hace hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento de la muestra. Como siguiente método tenemos la prueba consolidada no drenada, y dice que las características de este corte se miden según las siguientes condiciones. Primero se tiene que tener una sobresaturación de la muestra.
La presión en los poros dice que permite aproximar una resistencia de consolidación drenada, y aquí dice que la velocidad se calcula a menudo en la tasa de consolidación bajo una presión confinada específica. Y por último tenemos la prueba no consolidada no drenada. Dice que las cargas se aplican de manera rápida. Aquí no se permite que la muestra se consolide durante la prueba, y aquí la muestra se debe comprimir a una velocidad que esté constante y que se tiene que controlar por la deformación. Comprensión no confinada de suelos. Este ensayo consiste en la aplicación de una carga axial a la muestra en estado no confinado hasta alcanzar su punto de falla, tal como en estos cilindros de concreto, obteniendo una medida rápida de resistencia. La importancia. Este laboratorio nos ayuda a obtener un valor aproximado de la resistencia a la comprensión de aquellos suelos que tienen cohesión suficiente para ser ensayados en condición no confinada, es decir, solo es aplicable a materiales cohesivos que no expulsan agua durante la etapa de carga del ensayo y que mantienen su resistencia intrínseca después de remover las presiones de confinamiento como las arcillas o los suelos cementados. Clasificación de ensayos. Muestras inalteradas. Son aquellas en las que se conserva la estructura y la humedad que tiene el suelo en el lugar donde se obtenga la muestra. Muestras remoldeadas. Son aquellas en las que la muestra cuya estructura interna ha sido alterada por manipulación durante el proceso de muestreo y transporte al laboratorio. Muestras compactadas. Son aquellas en las que se reduce su volumen de los materiales a fin de aumentar la resistencia a las cargas. Muestras inalteradas. Las muestras inalteradas se deben manejar cuidadosamente para prevenir cualquier alteración, cambios en la sección transversal o pérdidas de contenido en el agua. Muestras remoldeadas. Son aquellas en las que la estructura interna ha sido alterada por la manipulación durante el muestreo y el transporte al laboratorio. Se debe evitar que quede aire atrapado en la muestra, densidad uniforme, con la misma relación de vacíos de la muestra inalterada, con el mismo contenido natural de agua. Muestras compactadas. Se debe preparar con un contenido de agua predeterminado y con la densidad prescrita por la solicitud por quien solicita el ensayo. Y después de preparar la muestra, se recortan los extremos perpendicularmente, se retira del molde donde se compactó y se determina su masa y sus dimensiones. Equipo. Aparato de compresión, extractor de muestra, indicador de deformaciones, micrómetro con dial comparador, cronómetro, balanza, equipo para la determinación del contenido de humedad. En este diagrama podemos ver el procedimiento para la comprensión inconfinada de un elemento, en donde podemos ver cómo el deformímetro va calculando cuánto se ha deformado cuánto se deforma la muestra hasta llegar al punto de quiebre de esta misma. Procedimiento. Primero, programar la velocidad de aplicación de la falla en el marco digital de la carga. Segundo, se realiza una toma de medidas a medida que la carga aumenta y se debe seguir hasta que la muestra comience a presentar las fallas. Cálculos. Deformación axial. En este podemos ver la deformación axial es igual a delta L, que es el cambio de longitud del espécimen a partir de las lecturas del indicador, y L inicial, que es la longitud inicial del espécimen de ensayo. La siguiente es área de la sección transversal media, en donde distinguimos a 0, que es área media inicial de la sección transversal de la muestra en milímetro cuadrado, y E1, que es la deformación axial de la carga dada. Para el siguiente es el esfuerzo comprensivo, donde P es la carga aplicada en la carga aplicada sobre A, que es la área medida correspondiente a la sección transversal. Y la última es la sensibilidad, donde es para determinar las resistencias de la compresión sobre el suelo inalterado y remoldeado.
En este gráfico podemos ver, este es un gráfico de laboratorio en donde obtuvimos la relación entre los esfuerzos de comprensión versus la deformación axial. En esta imagen podemos observar lo que es el corte directo. Tenemos dos fuerzas, la normal y una fuerza horizontal. Como se puede observar en la imagen, la fuerza horizontal realiza un corte sobre la muestra y al pasar del tiempo en esta ocurre una deformación que se puede apreciar en la imagen. Existen 4 categorías en el ensayo de corte directo. Estas son las siguientes. La primera es la resistencia al corte de un suelo no cohesivo para tipos de muestra de arena y gravas. Se caracteriza porque es independiente del tiempo. La segunda categoría es la resistencia al corte drenado para suelos cohesivos. En este, el desplazamiento debe ser lento, es decir, la fuerza horizontal que se aplica debe ser pequeña con el fin de que se permita el drenaje durante el ensayo. La tercera categoría es la de resistencia al corte residual, drenado. Esto se hace para muestra de suelos como arcillas. Aquí los desplazamientos son lentos, pero las deformaciones son muy grandes. La cuarta categoría es la resistencia al corte para suelos muy finos, que se encuentran bajo condiciones no drenadas. Aquí el corte debe ser rápido, en otras palabras, la fuerza que se aplica para el corte debe ser una, la cual genera el corte rápido. Ley de Coulomb. Sobre este plano actúan dos fuerzas o esfuerzos. Un esfuerzo normal debido a una carga vertical aplicada externamente y un esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga horizontal. Estos esfuerzos se calculan simplemente como PB, carga vertical, PH, carga horizontal, A, área, TF, corte de falla, corte traxial. Es un método de medición de las propiedades mecánicas de muchos sólidos deformables. Esto se aplica para suelos, se hace de la siguiente manera. Se coloca la muestra entre dos placas o planos paralelos. Estos aplican fuerza de manera vertical, se aplica presión de un fluido al espécimen o muestra para aplicar los esfuerzos horizontales. Durante la prueba, el fluido circundante se presuriza y la tensión en las placas se incrementan hacia el cilindro, llegando a su momento de falla. La muestra se ve acortada y se abulte horizontalmente cuando se reduce la tensión o fuerza vertical. La presión del líquido empuja los lados hacia adentro. Esto causa que la muestra intente regresar a su condición normal, como reincrementando su altura. Por lo general, este es un ensayo cíclico. Con los resultados de esta prueba se puede determinar datos importantes como algunos de resistencia al corte, dilatación y cohesión aparente. Gracias. Bueno, aquí encontramos una de las principales referencias que utilizamos en la elaboración de nuestras diapositivas y la investigación acerca del tema. Gracias por su atención.